plan extraordinario de respuesta y de ayuda con dos elementos. Uno, aplazamiento o moratorias fiscales por valor de 236 millones para redondear, y otro, ayudas directas a fondo perdido por valor de 165 millones. ¿Qué tal? Buenas noches. Moratoria fiscal del Gobierno de Canarias, incluso para las deudas que estén en periodo ejecutivo, tributos como IJIC y AIEM, que podrán retrasarse también 6 meses en el pago. Respecto al nivel de restricciones, ninguna isla se mueve durante esta semana al menos. Lorena de Cobos. Un Consejo de Gobierno en el que se han acordado algunas modificaciones. A pesar de que todas las islas permanecen en el mismo nivel de alerta, sí que se ha acordado suavizar las restricciones relacionadas con el deporte base. Algunos cambios en el ámbito deportivo, infantil y juvenil en las islas que se encuentren en nivel 2. En cuanto a la situación epidemiológica del archipiélago, el Ejecutivo Regional no ha destacado grandes cambios. No hay variación esta semana en la asignación de niveles o grados de restricciones a ninguna de las islas. Por lo tanto, todas siguen en el mismo nivel en el que se encontraban antes del acuerdo de gobierno. Como saben, además, el sistema de indicadores... Canarias suma 330 nuevos casos de contagio de COVID y 3 fallecimientos en las últimas 24 horas. Siguen siendo Gran Canaria y Lanzarote las islas que registran mayor número de casos. José María de Pais. Sí, de estos nuevos casos, 138 se concentran en Gran Canaria, 121 en Lanzarote y 47 en Tenerife. Destacan los 6 nuevos casos del Hierro y, desgraciadamente, hay que lamentar el fallecimiento de 3 mujeres, una en Gran Canaria, otra en Tenerife y otra en Lanzarote. Y en la primera interterritorial de salud, presidida por Carolina Darias, las vacunas han sido protagonistas, por un lado ante la perspectiva de que los fabricantes no cumplan los plazos de entrega, por otro porque las administraciones vigilen para que nadie se salte el turno de vacunación. Jonathan Denis. Sí, de hecho, Gobierno y comunidades autónomas han pactado en este Consejo Interterritorial de Salud un documento para extremar el seguimiento y control del protocolo de vacunación y que nadie consiga saltárselo como ha ocurrido hasta ahora. Un proceso de vacunación que la ministra Carolina Darias cree que va a coger ritmo a partir del segundo trimestre del año y que eso va a permitir que se cumpla con ese objetivo de tener al 70% de la población inmunizada en el verano. Un grupo de inmigrantes denuncia ante el Defensor del Pueblo los controles en aeropuertos que les impiden viajar fuera de las islas. Sus abogados consideran que la policía los retiene con la excusa de un control de COVID hasta que pierden sus vuelos. El control COVID es una razón simulada para lo que realmente tenemos ahí, que es la puerta de la cárcel en la que han convertido las islas. Han creado un gueto y el gueto se consigue controlando muy bien la puerta del gueto, la salida. Y tensión en el pleno que se celebraba esta tarde en el Ayuntamiento tinerfeño de Arona. Se decidía la situación en la que queda el actual alcalde, José Julián Mena, tras ser expulsado por su partido, el Partido Socialista. Alba Grillo, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Pues lo que ha ocurrido es que la oposición y parte del PSOE esperaba que hoy se anunciara que José Julián Mena pasa a ser alcalde no adscrito, pero no ha sido así. En el pleno ha habido bastante tensión tanto por parte de los partidos políticos como del propio público. Un pleno en el que no ha estado presente el propio alcalde José Julián Mena por motivos de salud. Un colaborador de la policía deja el servicio y su compañero durante 8 años le despide emotivamente. Lo que ocurre es que quien se va es un perro y se llama Vasco, y quien apenas puede contener las lágrimas es el agente con quien ha crecido. He compartido con él 8 años y medio. Y es mi primer perro en la unidad. A Vasco le espera ahora una nueva familia, pero hemos visto cómo también se despedía con la mirada de su guía. Luego lo vemos. Dos derivadas de la crisis del coronavirus en el Consejo de Gobierno de hoy, la sanitaria y en la económica. Para paliar los efectos de esta última, se han concretado el alcance de la moratoria fiscal anunciada hace unos días. Se retrasa el pago de tributos durante 6 meses. Lorena de Cobos.
Sí, el Gobierno de Canarias ha aprobado una serie de medidas, un paquete de ayudas en forma de decreto ley, del que podrán beneficiarse pymes y autónomos. Se aplazará el pago de las deudas tributarias hasta 6 meses más, incluso todas aquellas que están en situación ejecutiva. También podrán aplazarse otros 6 meses el pago del IJIC del primer trimestre de este año. Una inyección económica que supone cerca de 236 millones de euros. Además, a todo esto hay que sumarle otro bloque de ayudas directas a fondo perdido por valor de 172 millones de euros, del que podrán beneficiarse todas aquellas empresas que cumplan con los requisitos que el Gobierno de Canarias anunciará en los próximos días. La situación crítica que atraviesa Canarias derivada de la pandemia empuja al Gobierno a tomar medidas extraordinarias. Aplazamiento o moratorias fiscales por valor de 236 millones, ayudas directas a fondo perdido por valor de 165 millones. La moratoria fiscal aplaza el pago de los tributos del IJIC y el AIEM previsto para el 20 de abril hasta el 20 de octubre. Costará 236 millones de euros, 194 para el aplazamiento del primer trimestre y 41 para el de los pagos fraccionados sin intereses a empresas, pymes y autónomos. Lo que estamos haciendo es, por el periodo de los aplazamientos, de renunciar a esos ingresos para trasladar liquidez a los que se acojan a estas medidas, y vamos a resolver los problemas de liquidez con pólizas de crédito. La segunda medida contempla ayudas a fondo perdido por valor de 165 millones de euros a los sectores que han sufrido un mayor impacto económico en la pandemia: hostelería, restauración, turismo, comercio y ocio. Serán compatibles con el aplazamiento antes comentado y se sufragarán con fondos europeos de ayuda. No modifican el presupuesto de la comunidad. Ni son las primeras ni serán las últimas. Estos son recursos adicionales, extrapresupuestarios. No estamos tocando los recursos del presupuesto. Sobre la crisis sanitaria, se mantiene la situación como hasta ahora en cada isla, aunque se modifica algún aspecto en la práctica deportiva, solo en el deporte base, Lorena. El Gobierno de Canarias también ha hablado de la situación epidemiológica de las islas. No ha destacado grandes cambios. La prueba está que las islas continúan todas en el mismo nivel de alerta. Eso sí, han anunciado que habrán algunos cambios, se suavizarán algunas restricciones, sobre todo en las islas que se encuentran en nivel 2 con respecto al deporte base. Otro de los temas a tratar ha sido el de la vacunación. El Ejecutivo asegura que continúa la incertidumbre en cuanto al suministro, pero que confían en la capacidad del sistema sanitario a la hora de recibir nuevos viales, de poder suministrarlos, de pincharlos con rapidez, a buen ritmo, para cumplir con ese objetivo, que es el de alcanzar la inmunidad de rebaño de cara al verano. También han anunciado que se afinarán los criterios a la hora de vacunar para que no haya lugar a malas interpretaciones y evitar que alguien pueda saltarse el protocolo de vacunación. Canarias ya ha administrado más de 58.000 vacunas contra la COVID-19, cifra con la que supera a otras comunidades españolas, cumpliendo todas las expectativas, según el portavoz del Gobierno, Julio Pérez. La única duda que se plantea es saber si desde Europa se cumplirá con lo prometido. Las posibles sombras o inquietudes que puedan percibirse en la vacunación, en el programa de vacunación, como ha dicho el vicepresidente, no se derivan tanto de nuestra propia capacidad, sino de que se disipen las incertidumbres que seguimos padeciendo sobre el suministro. El archipiélago mantiene sus niveles de restricciones. Solo se modificará en el nivel 2 el apartado relacionado con el deporte base, abriendo la mano a realizar estas actividades en islas como Tenerife, Fuerteventura y El Hierro. En las restricciones que afectan a las actividades deportivas, para suavizar algunas restricciones del deporte base. El último Consejo de Gobierno también ha adelantado que el consejero de Sanidad está preparando un plan de vacunación que presentará en los próximos días. 3 personas han fallecido hoy por COVID-19 y se suman 330 nuevos casos de coronavirus en las islas. José María de Páez, una vez más son Gran Canaria y Lanzarote donde más nuevos casos se registran. Efectivamente, una vez más, estas dos islas concentran la gran mayoría de nuevos casos de contagio de COVID. Concretamente en Gran Canaria, 138 casos nuevos y en Lanzarote, 121.
Tenerife mantiene la tónica de ayer, 47 nuevos casos. También ha habido movimientos en las otras islas. Fuerteventura suma 16 nuevos casos de coronavirus, El Hierro 6 y en La Palma tan solo un nuevo caso. La Gomera es quien se mantiene de momento a cero. Volviendo a la isla de Lanzarote, recordemos que está en nivel 4, es la única del archipiélago que mantiene esta alerta. Algunos sanitarios aseguran que de seguir esta progresión de contagios, el hospital Dr. José Molina Orosa podría convertirse en un centro donde únicamente se trate a pacientes de COVID. Estamos en una situación bastante crítica y corremos el riesgo de que el hospital se convierta en un hospital únicamente de patología COVID, con las consecuencias que va a acarrear eso de otras patologías. Este profesional sanitario habla de la fuerte presión con la que el COVID está golpeando el Molina Orosa. Sí, tenemos la tercera UCI ya habilitada y ya lo próximo serían los quirófanos. Si ocupamos los quirófanos, hay que suspender quirófanos. Y hay gente, sobre todo las patologías oncológicas, vamos a tener un problema. La situación es de total incertidumbre y los nuevos datos no ayudan. Porque encima vemos los índices de contagio que no bajan, hoy 121. Eso nos quita la moral, porque eso quiere decir que dentro de 10 días un porcentaje de esos pacientes, de esos contagiados, van a acabar en planta y en UCI. Y algunos fallecerán, desgraciadamente. Y una vez más se recuerda a la población que para derrotar al virus todos tenemos que poner de nuestra parte. Y hoy en Arrecife, gran parte de la comunidad del taxi mostraba sus respetos al compañero fallecido ayer por COVID en el hospital. Los conductores han colocado un crespón en las antenas de sus vehículos en señal de luto. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, sigue confiando en que a pesar de los problemas en el suministro de vacunas, el 70% de la población esté vacunada durante el verano. Lo ha dicho Jonathan Denis tras presidir su primer Consejo Interterritorial de Salud. Sí, Darias ha estrenado en este consejo con una ligera mejora en los datos de los contagios. Por primera vez desde el 4 de enero se ha reducido la incidencia acumulada a 14 días, aunque sigue rozando los 900 casos por cada 100.000 habitantes y también continúa muy elevada la presión hospitalaria y el número de fallecidos, 515 en las últimas 24 horas, una situación que Darias ha calificado de muy preocupante y por la que ha pedido a las comunidades que aprovechen todo el margen que permite el decreto del estado de alarma. Sobre la vacunación, que ha copado buena parte de este Consejo Interterritorial de Salud, Gobierno y comunidades autónomas han pactado un documento para extremar las medidas de seguimiento y control del protocolo de vacunación y que nadie consiga saltárselo como ha ocurrido hasta ahora. Y sobre ese suministro de la segunda dosis a este tipo de personas, Darias ha dicho que cree que se deben seguir criterios médicos. Confía también Darias en que a pesar de los problemas en el suministro de los últimos días, el proceso mejore. El escenario sobre el que estamos trabajando es que a partir del segundo trimestre pueda llegar un número importante de vacunas, un número importante de dosis y que, por tanto, todo el Sistema Nacional de Salud, con toda su potencialidad, con todas sus capacidades que los dan los profesionales sanitarios y la red asistencial, desde luego podamos cumplir ese objetivo del 70% en el verano. Las personas que se saltan el protocolo tienen que tener el rechazo social, sin duda alguna, pero en cuanto a poner la segunda dosis o no, yo creo que deben ser los criterios médicos los que se pronuncien al respecto. Mientras surgen dudas sobre quién debe vacunarse, hoy se ha sabido que el director del área de salud de La Palma y el obispo de Tenerife han recibido su vacuna. En ambos casos aseguran que sus nombres estaban incluidos en el listado que se entregó a Sanidad. El Gobierno de Canarias dice que es Sanidad quien decide y abre la puerta a afinar más los criterios para evitar malentendidos. Habrá razones para decir, pues usted no recibe la segunda dosis porque no se ha portado bien, digo yo, si es el caso, que no lo sé, y habrá razones para decir, no vamos a desperdiciar una primera dosis, tengamos una persona completamente vacunada, ¿no? Esa decisión es una decisión sanitaria, no puede ser una decisión política o administrativa. En Canarias se han administrado más de 58.000 vacunas, casi un 85% de las recibidas. Pero el retraso en la llegada de más dosis puede poner en peligro el objetivo de inmunizar en verano al 70% de los canarios. Las islas recibieron esta semana 15.250 dosis. Se mantiene el ritmo en la campaña de vacunación y se confía en que Moderna envíe el próximo lunes las 1.900 vacunas previstas y AstraZeneca cumpla con sus compromisos, ya que ensayos clínicos de fase 3 ya publicados
demostraban que evitaban o tenían una efectividad del 50% ya con la primera dosis a partir de los 12-14 días. Unos datos que se confirman en países como Israel. Sin embargo, si esas segundas dosis no llegasen en las fechas previstas, admite Sanidad que la vacunación se vería ralentizada. Con esta cadencia de llegada a este producto, difícilmente vamos a poder tener el objetivo del 70% antes del verano. Pero lo vamos a intentar porque una de las cosas que ha puesto de manifiesto esta crisis es que tenemos unos profesionales sanitarios absolutamente brillantes. A pesar del freno, la segunda dosis estaría garantizada. Lo que hacemos al garantizar esa segunda dosis es no ir aumentando al ritmo que tal vez quisiéramos o habíamos planificado. Si llegasen esos viales, los próximos en vacunarse en el archipiélago serían los sanitarios de las clínicas privadas y los dependientes que viven en sus domicilios. En Canarias ya se han administrado más del 84% de las vacunas recibidas. Precisamente la reunión que mantuvieron ayer la Unión Europea y la compañía anglo-sueca AstraZeneca no ha servido para aclarar cuándo llegarán las dosis de esa vacuna, también conocida como la vacuna de Oxford. Mañana se conocerá si la Agencia Europea del Medicamento la autoriza para su comercialización en Europa, mientras la Comisión Europea ha creado un mecanismo de emergencia para poder bloquear las exportaciones a terceros países de vacunas que se produzcan en territorio europeo. De esta forma se garantizaría el suministro, por ejemplo, de parte de la producción de AstraZeneca. Se esperaba un pleno crucial para el futuro del Ayuntamiento de Arona en Tenerife. Los partidos de la oposición y parte del PSOE esperaban que el secretario notificara que José Julián Mena pasaba a ser alcalde no adscrito. El Ayuntamiento ya tiene el documento donde el PSOE nacional notifica la expulsión definitiva del actual alcalde de sus filas. Alba Grillo, ¿se ha notificado ya que el alcalde pasa a ser no adscrito? Pues no se ha notificado y por eso la oposición y parte del PSOE han presentado una moción para que se busque la fórmula de que se haga efectivo este anuncio. El pleno ha terminado hace apenas media hora y ha estado marcado por la atención de todos los partidos políticos y también del público, y es que además el alcalde José Julián Mena no ha estado presente por motivos de salud. En el pleno también se ha hablado sobre el cese de los exconcejales Dacil León y de Sebastián Roques y se ha anunciado por parte del portavoz del PSOE, de Leopoldo Díaz, que se han sustituido por Raquel García y por Julia Borges. Habrá que esperar al próximo pleno a ver si se hace efectivo ese anuncio de que el alcalde José Julián Mena pasa a ser alcalde no adscrito. Y hoy hemos visto al sector deportivo, gimnasios, estudios y centros de deporte de Gran Canaria salir a la calle a pedir que su actividad no se vea tan afectada por las restricciones. Dicen que una semana más en nivel 3 sin poder abrir sus puertas al público resultaría letal para el sector, pero la isla continúa en ese mismo nivel, lo conocíamos esta tarde, así que van a seguir de momento en esa situación. Tony lleva 21 años dedicado al deporte, es entrenador personal y propietario de un gimnasio. Yo facturo entre 800 y 900 euros diarios y hoy en día no llego a 100 euros de caja y tengo 3 empleados a mi cargo. Situación por la que también está pasando Eduardo, trabaja en un centro deportivo sin empleo, ahora se ha tenido que reinventar. Publicitarme por las redes sociales, hago entrenamientos personales, etcétera, etcétera, vendiéndome un poco. Y como ellos, muchos más trabajadores que viven de esto han decidido salir a la calle en la capital Gran Canaria con el objetivo de que el deporte sea considerado una actividad esencial. Para ello hay que tener unos trámites, ¿vale? En lo cual vamos a llevarlo primero al Parlamento Canario para luego poder así llevarlo al Congreso de los Diputados. El porcentaje de contagio en los centros deportivos es de 0,28, es decir, por cada 100.000 habitantes no llegamos ni un contagiado. Entonces, de la noche a la mañana están saliendo que muchos contagiados en los gimnasios. Y eso es lo que queremos saber. Dicen que podrían volver a abrir sus puertas de forma responsable. ¿Qué aforo nos quieren poner? ¿Un 33, un 50? Lo que ellos quieran, lo haremos. Con las medidas necesarias, que nos pongan también. Pero no nos pueden cerrar el 100%. Y para poder seguir ejerciendo su actividad ya han presentado ante varias fuerzas políticas un documento con alternativas restrictivas que cumplan con la normativa, sin poner en riesgo la salud de los usuarios. La pasada noche un grupo de vecinos salió a manifestarse en el barrio de Las Reollas de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacían pasar a las 10 de la noche, hora a la que comienza el toque de queda en la isla. Recorrieron las calles lanzando petardos voladores, con la música a todo volumen e incitando a la desobediencia. Incumplieron las medidas sanitarias que son obligatorias para todos, no haciendo uso de mascarillas, sin respetar la distancia de seguridad. La Policía Nacional se personó en el lugar e identificó a los cabecillas que serán sancionados administrativamente. El acto no se había notificado a las autoridades. El objeto de la manifestación era protestar contra la gestión migratoria.
Las organizaciones y abogados que asesoran a los inmigrantes denuncian que desde hace casi 2 meses se han establecido unos controles policiales en los aeropuertos canarios para impedir que estos lleguen a la península. Ya han llevado el caso ante el Defensor del Pueblo. Dicen que con la excusa de un control por la pandemia consiguen que pierdan los billetes de avión que se habían costeado de su bolsillo. En 2020 llegaron a Canarias más de 23.000 migrantes en pateras y cayucos. En lo que va de 2021 son casi 2.000. En total, cerca de 25.000 personas en los últimos 13 meses. 7.500 se alojan en hoteles, 2.500 en la red de acogida, básicamente en campamentos, y más de 2.000 han sido desviados a la península por razones humanitarias. Interior no facilita los datos de las repatriaciones a sus países de origen, pero a tenor de sus informaciones serían entre 500 y 600, y se desconoce cuántos duermen en la calle o fuera de la red oficial. En cualquier caso, sumarían unas 13.000 personas que se conoce su paradero, pero han llegado casi 25.000. La pregunta es, ¿dónde están los 12.000 que faltan? Las ONGs dan por hecho que la práctica totalidad se compraron un pasaje y con su pasaporte en regla viajaron a la península a lo largo de 2020. Todo hasta que ocurrió esto. Aeropuerto de Granada. Directamente, sueltos por Andalucía. Es el 8 de diciembre de 2020. 200 subsaharianos llegan con su propio billete al aeropuerto de Granada. La Junta de Andalucía eleva una queja y la oposición en el Congreso reclama la comparecencia del ministro Marlaska. 48 horas después, según los abogados que asesoran a los inmigrantes, se establecen solo en los aeropuertos canarios controles COVID-19. De esa forma se les retiene durante horas y así centenares de inmigrantes han perdido sus vuelos en estos 2 meses. El control COVID es una razón simulada para lo que realmente tenemos ahí, que es la puerta de la cárcel en la que han convertido las islas. Han creado un gueto y el gueto se consigue controlando muy bien la puerta del gueto, la salida. Un grupo de migrantes afectados ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por considerar que esos controles son ilegales. Y sobre bloqueos e islas jaulas trata el montaje Moria, una representación que recrea el drama de los migrantes y refugiados en las islas griegas. Condiciones que se están viendo replicadas desde hace meses aquí en Canarias, según los integrantes de una mesa redonda celebrada esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria. Hace 2 años se desplazaron hasta Moria para poder narrar todas las historias que sucedían en el interior de las casetas de los refugiados. Sostienen que lo que allí se vivió se está replicando en Canarias. Pues hemos ido descubriendo cómo Europa está transformando todas las islas en jaulas. Afirman que la pandemia se ha convertido en una excusa para que las autoridades puedan retener a las personas en las islas. Un punto débil siempre es la protección de las personas que necesitan hacer su solicitud de asilo de una manera adecuada. Quieren evitar los traslados a la península y quedan aquí atrapados en un limbo que no se sabe cuánto tiempo va a durar, que al final esto genera unas luchas entre los pobres y los olvidados. Opinan que los bulos solo generan miedo. Las decisiones políticas están siendo desastrosas. Retener a la gente aquí es un error histórico. El miedo cala porque el mensaje que llega a la mayor parte de la sociedad a través de las redes sociales, de los chats familiares, y se comparten bulos y se comparte basura que genera odio y racismo. Tenemos que volver con historias personales, a volver a ponernos en la piel de la mujer que acaba de llegar a Arguineguín y que está desesperada porque ha tenido que tirar al niño por la borda. La obra se estrena este viernes en la Sala Insular de Teatro en Las Palmas de Gran Canaria y nos acerca, más si cabe, cómo se vive y cómo viven los refugiados. Mientras siguen llegando migrantes, la Salvamar Mísar, con base en Fuerteventura, ha salido esta tarde al rescate de una neumática con 43 personas a bordo. Está prevista que esta embarcación llegue al puerto de Gran Tarajal sobre las 11 de esta noche. Cambiamos de asunto. El bipartidismo en España entre PSOE y PP crece a costa de Ciudadanos y Vox, según el último barómetro del CIS. Según estos datos, si se celebrasen ahora elecciones generales, el PSOE ganaría con un 30,7% de los votos y el Partido Popular sería segundo, con un 20,5%. Ciudadanos y Vox son los partidos que más caen en la intención de voto. Cataluña arranca su campaña electoral esta medianoche, unas elecciones no exentas de cierta polémica al celebrarse en plena pandemia. Las restricciones marcarán el ritmo de una campaña que será casi online. La actual situación no invita a mítines, además no se podrán repartir folletos ni cualquier otro material electoral.
Y el Congreso ha convalidado esta tarde 5 reales decretos aprobados por el Gobierno con medidas de apoyo al sector turístico, la hostelería, el comercio, la vivienda o el transporte. Especialmente polémico el reparto de los fondos europeos, que finalmente ha salido adelante gracias a la abstención de Vox y el apoyo de PNV, Bildu y otros grupos menores, como Coalición Canaria o Nueva Canarias. El voto en contra de PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes hizo que pendiera de un hilo esta resolución hasta el último momento. La reforma del Consejo General del Poder Judicial sigue adelante después de que el Congreso haya tumbado las 4 enmiendas a la totalidad que presentaron PP, Vox, Ciudadanos y Junts per Catalunya. El veto ha salido adelante el mismo día que el órgano de los jueces aprobaba 7 nuevos nombramientos. En papel mojado han quedado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos y Junts per Catalunya contra la reforma para limitar las funciones del Poder Judicial. La Cámara Baja ha tumbado los vetos, por lo que la proposición continuará su tramitación en la Comisión de Justicia. De esta forma, la reforma planteada por el Gobierno seguirá adelante. Sobre la mesa habían propuestas como la del Partido Popular, que establecía que los jueces elijan de forma directa a los 12 vocales de extradición judicial. Vox, por su parte, insistía en impedir que los magistrados que tengan o hayan tenido vinculación con un partido sean elegidos vocales, mientras que Ciudadanos apostaba por que sean los jueces quienes elijan a sus homónimos. No obstante, el órgano de gobierno de los jueces se ha adelantado este mismo jueves y ha aprobado 7 nuevos nombramientos por amplísima mayoría de 18 votos. Sí, 40... Y en Ginamar, en Telde, un incendio en una nave industrial en el Maipés se ha saldado con al menos 9 vehículos calcinados. El fuego ha mantenido en vilo esta zona de Telde durante toda la madrugada. Se llegaron incluso a escuchar varias explosiones. Es el segundo incendio en la misma nave en 3 años. A las 11 recibieron el aviso. Una nave de una empresa dedicada al transporte llena de pales se estaba incendiando en el polígono industrial Maipés, en Ginamar. La altura y la intensidad de las llamas anunciaban ya una noche dura. Prevemos que hay una gran carga térmica. Se tuvieron que desplazar 3 parques, 3 unidades de parques diferentes, de San Mateo, de Telde y de Arucas. Se tuvieron que desplazar aquí y han estado trabajando durante toda la madrugada hasta la hora de hoy, que estamos con tareas de refrigeración y de preventivos. Se ha confinado todo. Los trabajadores, cerca de una veintena, están en buen estado de salud. No había nadie en el interior del recinto cuando se inició el fuego. El almacenaje de palet era muy grande, luego ha afectado a vehículos que estaban en el interior. Lógicamente los vehículos estaban repartidos entre zona de carga térmica y no fue posible sacarlos. Al menos 9 camiones han visto afectados y varios turismos han quedado totalmente calcinados. Algunas asociaciones han dado la voz de alarma porque dicen que el Cabildo de Gran Canaria está financiando un foro en el que participa la Asociación Argentina AMAR. Esta organización aboga por legalizar la prostitución. Actualmente, una de sus exdirigentes se encuentra en prisión por un delito de trata con fines de explotación sexual. La entidad que organiza este foro, Draga Espacio Feminista, ha querido ofrecer una explicación sobre este asunto. AMAR es una asociación que está suscrita a la Central de Trabajadores de la Argentina, que está en marcha desde el 94, que cuenta con más de 5.000 afiliadas y afiliados y que además desde sus inicios cuenta con numerosas campañas de difamación y prestigio. Yo diría, porque desconozco la realidad en concreto a la que aluden, pero diría que hay numerosas organizaciones, entre ellas también partidos políticos, con denuncias concretas o con causas concretas que no invalidan la acción del partido en cuestión o de la organización en cuestión, ¿no? Bueno, hemos asistido hoy a una emotiva despedida entre un agente canino de la Policía Nacional y su guía, Vasco, así se llama el perro. Se han cogido cariño, ¿eh? Se ha notado hoy en esa despedida. El perro es experto en detección de explosivos, se jubila, ahora va a vivir con una nueva familia a partir de ahora. He compartido con él 8 años y medio. Y es mi primer perro en la unidad. Sergio se derrumba momentos antes de despedirse de Vasco. Por desgracia cambiaron las circunstancias mías familiares, no lo puedo tener en casa. Les une una relación de 8 años y medio. Experto en detección de explosivos, este pastor belga se jubila ahora con un sobresaliente expediente en la unidad canina. Esta mañana, gracias a la ayuda de los guías caninos, consiguieron localizar varios detonadores. Notician los informativos por sus hallazgos. Vasco tendrá ahora su retiro dorado junto a Óscar y Marian.
con una gente tan maravillosa en un sitio espectacular, porque tienen un paraíso allí en San Mateo. Tienen donde expresar su energía, que allí tienen donde espacio para correr y para jugar y lo que quieran. Unos que se van y otros, como Harry, que con tan solo 2 meses ya apunta maneras. Este en concreto va a ser para drogas y billete de curso legal y armas. Últimos mimos. Llega el momento. Bueno, creemos que Vasco se merece un aplauso. Y despedida final, no sin antes echar una última mirada atrás a la persona con quien ha compartido toda una vida. Bueno, nos ha dado sentimiento la despedida de Vasco, pero bueno, ya sabemos que va a estar en un sitio estupendo. Vamos a hablar ahora del recorrido por Canarias del Foro Caja 7, un espacio que realiza Canarias Radio y que tiene como objetivo acercar a los canarios a la realidad económica del archipiélago. Muy buenas tardes desde el Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera, espacio y tiempo donde hoy vamos a debatir y compartir ideas y soluciones a la crisis que provoca la pandemia en Canarias. Economía en tiempos de pandemia es el tema central de esta 8ª temporada. Las Islas Verdes, por el momento, son las menos afectadas en comparación con el resto. Pero sí es verdad que hay que tener muy en cuenta que el largo plazo siempre juega en contra. Y si esta crisis se prolonga mucho, como ocurrió con la crisis financiera de 2008-2012, al final termina afectando. Cualquier ayuda que llegue desde el Gobierno de España, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los cabildos o de los ayuntamientos, bienvenida es, porque el sector empresarial es, en la época que yo recuerde de la historia reciente, donde peor lo están pasando. Los empresarios, a la espera de que el turismo canario retome los viajes entre islas, fueron fundamentales en 2020 y lo serán también en 2021. Y desde la Consejería de Turismo del Cabildo de La Gomera trabajan ahora más que nunca para posicionar la isla como un referente en el turismo de naturaleza y tranquilidad. El pueblo de Sabinosa, sobre todo en los meses de verano, cuando está más poblado, sufría problemas continuos de abastecimiento de agua. La falta de presión y la carencia de agua hizo que el ayuntamiento encargase un proyecto para dar solución a los vecinos. Con un presupuesto de más de 34.000 euros ya se ha mejorado la red de abastecimiento de esta localidad, una mejora relacionada con la vía de conducción a partir de la población de los Llanillos. La antigua red no era suficiente para abastecer ambas localidades. Encargamos un informe técnico externo y se determinó que, bueno, pues haciendo una red paralela en los Llanillos, salvando una parte de los Llanillos y el Chijo, que evitara ese consumo de la tubería, entendemos que con esa solución propuesta por el técnico, pues vendrán a solventarse los problemas de abastecimiento de agua en Sabinosa. Y atentos los conductores de la Isla Baja en Tenerife, porque a partir de este fin de semana se corta la carretera general TF5 a la altura del Mirador de los Realejos. El Cabildo de Tenerife ha explicado que se ha detectado un riesgo importante de desprendimiento de piedras de hasta 1 tonelada de peso y es necesario actuar de urgencia. Los trabajos no durarán más de una semana, la vía estará cortada desde las 7 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Los días laborables se establecerán pasos controlados para los vehículos de mercancías. En principio, 7 de la mañana, 6:30 de la tarde, días laborables con apertura de uno o varios huecos, una o varias ventanas, que las vamos a definir mañana. Pues se han detectado estas piedras que están piedras grandes, decoradas basálticas, que están sobre tierra suelta, que en un momento determinado pueden llegar a caerse. Bueno, y destacamos la importancia del cuidado de nuestras islas por el Día de la Educación Ambiental. En Fuerteventura, la ONG Clean Ocean Project lleva 20 años luchando por hacer la isla más amable con el medio ambiente. Sí, luchan por reducir el consumo de plástico, aportando alternativas. Fuerteventura y el cuidado del medio ambiente van de la mano desde que en 2009 la isla fue declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Entre las acciones, cambiar conceptos para poco a poco cambiar el mundo hacia uno más ecológico. Las alternativas al plástico de un solo uso existen, ahora falta pues la voluntad, sobre todo las empresas, de hacer un esfuerzo. En Clean Ocean Project llevan trabajando desde hace 20 años por ese cambio. Reducir el uso de plástico, estamos viendo que limpiar no es suficiente. Una de sus ideas ha sido la instalación de los contenedores de pales reciclados para que los visitantes de las playas del norte de Fuerteventura depositen sus plásticos al marcharse.
Una cuerda, un bidón, unos envases, lo recogen y ahí mismo tienen el palet donde lo pueden depositar. En 2018, Clean Ocean Project se volvió viral al escribir a George Clooney Inexpreso por el impacto ambiental que generan las cápsulas de café. Es muy caro, es un desastre para el medio ambiente. Hoy en día hay esas cápsulas reutilizables. El trabajo de ONG, asociaciones y colectivos es tan solo el empuje para que todos cambiemos nuestra perspectiva y tomemos conciencia de que un mundo mejor es posible. Con solo 14 y 15 años se han convertido en pequeños genios. Un grupo de alumnos del Colegio Maico de La Laguna ha ganado el Premio Nacional de Ciencia organizado por Kind Science. Lo primero que hacen es pues rellenar la pipeta con agua. Miden el volumen y la masa, mucha precisión y reto conseguido, ser heladero con los medios que había en el siglo XVI. El que mejor resultado dio fue la caja de madera con plumas, pero no era práctico porque las plumas se pegaban al hielo y no lo dejaba listo para la ingestión como en forma de helado. Entonces, como las virutas de madera pues no se quedaban pegadas y conservaban el hielo en estado sólido sin tener que afectarlo mucho, pues fue el que elegimos. Pero averiguar cómo mantener el hielo en estado sólido llevó su tiempo. Aún así, consiguieron ser los primeros en un concurso nacional de ciencia. Hay un proyecto que nos ha entretenido porque a los tres nos gustan las ciencias y la física, pero sí ha sido costoso el rigor que teníamos que seguir para poder obtener una mayor calificación. Y llegar hasta aquí tampoco fue fácil. De los 542 equipos que participaron, la primera clasificatoria fueron 25 grupos y ellos fueron unos de los clasificados, así que ya eso fue una sorpresa para todo el equipo y para todos. Pequeños científicos que ya tienen muy claro su futuro. A la física en particular a lo mejor, pero a la ciencia seguro. La física es muy divertida para mí y la química también me interesa bastante. Y quién sabe si este premio les llevará a metas más ambiciosas. Y el documental El último arquero, que cuenta los últimos años de la vida del pintor canario Alberto Manrique, se ha proyectado en el Teatro Cuyás, hoy en Las Palmas de Gran Canaria. La película cuenta con la colaboración de esta casa, Televisión Canaria. Es un homenaje de la directora Dácil Manrique de Lara a su abuelo, aunque lamentablemente no pudo disfrutarlo al fallecer durante el rodaje. Un retrato íntimo del artista canario, prenominado a los Goya con 10 nominaciones. Su esposa, Yeya Millares, coprotagoniza el documental. Se conociera tanto la obra como el artista que hay detrás de la obra, ¿no? Tanto porque hay mucha gente que ve la película y dice, no, es que yo pensé que era una película sobre la pintura de tu abuelo. Y en realidad yo siempre he considerado que era más interesante contar lo que había detrás de la obra, el artista. Lo ha calcado tal y como era él, entre las cosas, la manera de ser, todo. Hasta incluso pensé que lo saca un momento tocando el piano, porque él también tocaba el piano. Era autodidacta, no aprendió con nadie. Las claves para la previsión del tiempo son calor y calima. Victoria Pérez, buenas noches. ¿Quién diría que estamos ya a finales de enero? ¿Qué pasa? Pues sí, Pilar, perfectamente. Este último fin de semana de enero podría pasar por un fin de semana de julio. Vamos a llenar nuestro mapa de mañana con soles. Muchos soles y atentos porque la temperatura de forma local y puntual en algunas zonas de Canarias mañana podría llegar a los 30 grados. Por lo demás, mañana vamos a tener algo de nubosidad baja solo por la mañana en la cara norte de las islas más montañosas y esta madrugada se podría repetir ese fenómeno tan curioso que hemos tenido en algunas zonas de Canarias durante el día de hoy, que es la niebla en zonas costeras. Algunos las han confundido con la calima. Es verdad que tenemos calima, pero no para tanto. Ampliamos todo después de los deportes y en una hora menos nos vamos en busca de los almendros en flor, que son los más bonitos de los últimos 20 años, nos dicen. Hasta ahora. Bueno, lo vemos en tan solo un ratito, pero hoy es jueves y los jueves también en esta casa es noche de fuera de plano. Esta semana se cumple justo un año del primer caso de COVID en España. Se detectó en La Gomera, fue el 31 de enero de 2020 y nunca pensamos, Miguel Ángel Ajuani, buenas noches, lo que nos quedaba por vivir. La verdad, Pilar, muy buenas noches, que las cifras asustan. De aquel primer caso de un turista alemán, hemos pasado en España a más de 2.600.000 contagios y a casi
60.000 muertos. Hoy les vamos a contar, en un reportaje que hemos titulado La carrera contra el virus, cómo han sido estos 12 meses de lucha contra la COVID-19 y por qué, a pesar del tiempo récord en el que se han conseguido las vacunas, la meta, el fin de la pandemia, está aún lejos. Hablaremos de esas investigaciones a nivel mundial, les mostraremos los trabajos que se llevan a cabo en el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, hasta donde se ha desplazado un equipo del programa, y les vamos a mostrar también dos proyectos punteros que se están desarrollando en Canarias. Nuestros expertos nos van a contar, además, cuándo creen ellos que la cepa británica se va a convertir en la cepa predominante, porque su rápida capacidad de contagio hace pensar que eso va a ser así. Y por supuesto, les ofreceremos la última hora de las negociaciones que se llevan a cabo con la farmacéutica AstraZeneca para que cumpla el compromiso de suministro de viales que había adquirido con la Unión Europea. Sus directivos dicen que por problemas logísticos solo podrán entregar un 25% de lo pactado y sus explicaciones de momento no parecen convencer absolutamente a nadie. En la recta final del programa hablaremos de esas personas que, aprovechando su posición, han decidido vacunarse antes de que les tocara y les vamos a contar algunas anécdotas, unas simpáticas y otras más emotivas que han vivido los rastreadores, esos infatigables profesionales que permiten hacer un seguimiento al virus en tiempo real. La cita, como siempre, a las 10:15. Les esperamos. Y en los deportes se acerca el fin de semana con mucha actividad siempre, aunque sigue sin haber movimiento y se acerca peligrosamente el cierre del mercado en la plantilla, tanto de la Unión Deportiva, Daniel Álvarez, como en el Tenerife, ¿no? Exacto, Roberto, van pasando las horas y la verdad es que los directores deportivos están cada vez más condicionados por el tiempo. En un momento vamos a repasar la lista de salidas en los blanquiazules y en los amarillos, pero no esperen movimientos este jueves. La actualidad pasa por la mala noticia de una nueva lesión en la Unión Deportiva. Kirian va a estar más de un mes fuera de combate. Y el Tenerife prepara la visita del Fuenlabrada en el día en el que plasma sus casi 100 años de historia en un cómic. Retomar la normalidad en la actividad física y el deporte es la premisa sobre la que una plataforma de expertos trabaja en la materia. Se elabora un documento que ayude a desatascar la situación en las islas. Un camino parecido recorre la Escuela de Lucha, que ante el parón se centra en divulgar el deporte vernáculo entre los más pequeños. La iniciativa de momento se lleva a cabo en Gran Canaria, pero la intención es que se extienda al resto de las islas, por supuesto. Bueno, te vamos a recomendar una excursión hoy, ¿eh? Fantástico. Daniel, ¿te gusta caminar? Sí, un poco tarde, pero bueno. Bueno, no, hombre. Para el fin de semana. Para el fin de semana, para que vayas de día. Esta hay que verla de día con una buena linterna, me estoy todo a saber. Bueno, pero nos vamos a despedir con la imagen de los almendros en flor en Santiago del Teide, en Tenerife. Sí, el campo que se tiñe de rosa y blanco. Son miles los visitantes que cada año recorren estos senderos para ver este espectáculo que podremos disfrutar hasta marzo. Con esta estampa nos despedimos hasta mañana. Buenas noches. Adiós.